Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Buenas a todos, bueno, es un placer encontrarnos ahora de nuevo en el podcast. Estamos acá con Francisco Rodríguez Pitt y me gustaría que nos cuentes quién sos vos. Bueno, en este contexto soy cofundador junto a Nicolás Ecker de Edilica Group SRL, una empresa que arrancó en el 2016 a hacer desarrollos en Uruguay. Padre de familia, hoy con 3 chicos ya en nuestro haber con mi mujer. Y bueno, la verdad que somos personas que hemos empezado a realizar proyectos en Uruguay y muy contentos de todo lo que fuimos logrando y muy contentos de la respuesta que el mercado nos fue dando, así que nos gusta concebirnos como personas serias y confiables, hacemos todo lo posible para hacerlo y lograr ese objetivo, y acá estamos. Y ahí un poco, Fran, ¿cómo fueron tus inicios profesionales y cómo te involucraste por primera vez en lo inmobiliario? Bueno, yo trabajo desde muy chico y uno de mis trabajos en la infancia fue en una inmobiliaria, con el hermano mayor de un amigo mío, con el que empezó una inmobiliaria prácticamente con algunos empleados, uno de esos era yo, muy chico, estaba estudiando en la facultad todavía, y siempre me apasionó. Me divertí mucho, fueron años muy buenos, después la vida nos llevó por otros caminos, y un poco quizás por herencia familiar, que a mis padres siempre les gustó mucho también el mundo inmobiliario y esa experiencia que me había apasionado, de varios años incluso, me inclinó a volver, me inclinó a decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, porque dentro de lo inmobiliario hay una cosa muy interesante para mí que es lo que implica la relación con las personas. O sea, una casa no es una edificación, un apartamento, es una tendencia cultural, es una tendencia en los gustos y la forma de vivir de la gente. Entonces, siempre tengo el recuerdo de la entrega de la gente que compraba su primera vivienda, la emoción de tanto esfuerzo realizado, y todo eso me quedó grabado a fuego y bueno, la verdad que me apasiona y lo hago con mucho placer. ¿Y cómo fue el primero? O sea, ¿cómo arrancaste? ¿Cuál fue el primer proyecto inmobiliario tuyo? El primero nuestro acá en Uruguay, o sea, fue cuando empezamos a juntarnos a tomar algún café con Nicolás, mi socio, a charlar, con los dos con ganas de hacer alguna inversión inmobiliaria, pensando en algo quizás bastante inferior a lo que luego terminó sucediendo. Pero nos juntábamos, compartíamos información de terrenos, qué nos interesaba, qué le habían ofrecido a él, qué me habían ofrecido a mí. Y fuimos como conciliando una idea hasta que apareció un terreno que nos encantó a los dos. Y decidimos formar la empresa y lanzarnos, que fue el primer proyecto nuestro, Jardines Plaza en Uruguay, que son 44 apartamentos, en el barrio Jardines Carrasco, que tuvo sus primeras experiencias. Para nosotros era todo un mundo nuevo y la realidad es que fue grata la experiencia, obviamente con el estrés del primer proyecto, no puede salir mal, tiene que salir todo bien, pero así arrancamos. Eso fue en el año 2016, si no recuerdo mal, la compra de ese terreno y lanzamiento de Jardines Plaza. Y ahí, ya que nos metimos dentro de Edilica, ¿cómo surgió el nombre? El nombre tiene que ver, lo charlamos mucho, hicimos nuestros focus group familiares y de amigos, si querés. Tiene algo que ver como una fusión de lo edilicio y de lo idílico. Ah, ok. O sea, la idea era que representase un poco lo que significa lo que decía recién, una primera vivienda para una persona, o una vivienda, no tiene por qué ser la primera, pero generalmente la primera impacta más fuerte, donde haya algo que se pueda cumplir los ideales de las personas, las ilusiones de las personas. Porque incluso nuestro primer proyecto también tuvo que ver con el análisis de un mercado en Carrasco, que eran propiedades de mucho valor, de gran tamaño, y tratar de generar un segmento que en ese momento no estaba del todo satisfecho, que era para los que querían algo más chico, que querían sin ser excluidos del barrio. Entonces veíamos que mucha gente de nuestra edad que se casaba era expulsado de Carrasco por no tener oferta de esa vivienda. Entonces ese ideal de decir, che, yo creí acá, quiero vivir acá, bueno, fue un poco lo que nos marcó la cancha para decir, hay que generar un mercado de unidades más chicas, más económicas, igual buenas, igual lindas, pero quizás un poco más chicas, que permita que todos los estratos familiares puedan permanecer en el barrio y no tengan que ser expulsados durante una década, por decir algo, para después poder
juntar los recursos para volver al barrio. Digamos. Y ahí, no sé si se vio intuición o estudio de mercado o que me cuentes, porque claro, uno ve, si no recuerdo mal, cuando lanzan Jardines Plaza, fueron los primeros edificios en Jardines Carrasco, o no era lo habitual, porque son todas casas, entonces era como contraintuitivo, si lo queremos ver. ¿Tá? Yo le diría polémico. O polémico, porque son todas casitas y me venís a poner un edificio, me agrega gente. ¿Cómo fue? A ver, es que el inicial, ¿cómo validaron esa idea? Bueno, a nivel de mercado lo validamos porque somos fieles creyentes y hoy más que nunca, después de toda la experiencia, de que las ofertas de inmobiliarias no pueden apuntar solo a un segmento. Okay. Cuando uno vive en un barrio, quiere poder tener a su madre o a su hijo o a su padre o a quien fuera medianamente cerca. Entonces, eso que te contaba recién, detectábamos que si yo viviera acá, me gustaría tener la posibilidad de traer a mi madre, que por ahí está en un departamento, en Positos, por decir algo, o en un, bueno, ahí aledaño a Carrasco, me gustaría tenerla a 2 cuadras caminando, donde mis hijos pueden ir a visitarla o yo pueda ir a visitarla. Entonces, ese fue el concepto, llamarle comercial si querés. Después fue polémico porque nos generó un poco de enemistad al principio y la gente no estaba demasiado contenta. Luego creo que entendió que era un terreno periférico, que el edificio estaba muy orientado a no ser de un alto impacto visual que perturbe la armonía del barrio. Y eso al final terminó haciendo que incluso mucha gente que inicialmente estaba en oposición a nosotros fuera cliente. Y a base de explicarles que no era nuestra voluntad molestar a nadie, sino que al revés, generar una oferta de un producto que en ese momento no estaba. Entonces, bueno, con eso logramos sacarlo adelante y la gente hoy creo que después se replicaron 1 o 2 más, creo, pero fue de servicio al barrio, por lo menos a nuestro entender. Y a la hora de la decisión del terreno, tener como satélite un colegio cerca, ¿fue clave o no? Mira, en este caso creo que no fue tan clave porque el producto que nosotros teníamos no había mucho matrimonio con hijo chico. Siempre los colegios traccionan muchísimo y el Cristian, el Estela Maris uno de los que más, junto con varios más, pero es un colegio muy multitudinario, muy grande. Creo que eso generó un gran magnetismo en la zona que de forma indirecta quizás nuestro proyecto lo capitalizó, pero no sé si tanto en el cliente puntual, porque había 2 tipos de clientes en ese producto que eran algunas personas que se estaban achicando y algunas personas que estaban empezando. Okay. Había poco niño en el edificio, por decirlo de alguna manera, y creo que todavía hay poco. También, porque no son departamentos demasiado grandes para decir crío una familia. La idea no era esa, justamente no era salir a competirle a las casas, sino generar alternativas transitorias o al principio o al final de nuestra vida, que a veces uno quiere algo más práctico, más chico, más cómodo, o está empezando y no puede estar en una casa de los tamaños de las casas de Jardines, que son casas de mucha importancia, por supuesto. Y, a ver, uno se preguntaría, bueno, tuvieron un éxito enorme con el primer edificio, y, a ver, y siguiendo un poco tus pasos en la inmobiliaria, dice, se fueron a housing, que es otra cosa. ¿tá? ¿Por qué decidieron salir de edificios e ir directamente a housing en ese momento? Es que en realidad en las primeras charlas con Nico, nuestra orientación estaba hacia el housing. Okay. Era una forma de, nosotros, yo lo he visto mucho en Argentina, era una solución intermedia entre lo que es un departamento y una casa, donde se daba algunas garantías mayores de seguridad, unidades más accesibles también, porque son normalmente un poco más chicas, con jardín, pero también más chico. Entonces era ese producto que en ese momento no había. Te diría que creo que había alguno por parques, que además había sido un éxito por lo que habíamos escuchado, y eso es nuestro métier principal. Después nos encontramos con el terreno de Jardines y fuimos al edificio, pero nos quedamos con ganas de ofrecer el housing. Cuando hicimos Jardines y tuvimos ese primer éxito, pensamos que iba a ser muy difícil replicar, y ahí fue cuando salió la oportunidad del terreno de Zen, pandemia de por medio, estábamos entregando uno y recibiendo otro, o lanzando el otro, pero eso obviamente nos generó demoras en los plazos, pero al final también ayudó porque mucha gente que durante la pandemia estuvo en apartamentos decidió que quería tener jardín. Y estas casas de 138 metros cuadrados interiores, más parrillero, más jardín,
fueron también otro éxito de ventas, que también están inmersos en un barrio de casas bastante más grandes, distintos niveles de casas, pero todo un poco más caro, y por ahí uno quiere vivir ahí y no accede al ticket. Bueno, de esta manera podías vivir ahí, acceder al ticket y no quedarte afuera. Y ahí el cliente que compra un departamento en relación al cliente que te compra una casa, ¿ves diferencias o similitudes entre esas personas? Yo creo que son bastante diferentes. Okay. No tenemos tanta experiencia de lo que son edificios en zona céntrica alta, que es otro mercado. Pero dentro de lo que es nuestro mercado, el cliente de edificio versus el de housing es diferente. Primero, en un tema etario, normalmente el cliente de departamento es un poco mayor. La gente joven adora el jardín, la cultura uruguaya es de prender el fuego, eso estamos todos de acuerdo. En un housing, el espacio exterior empieza a pesar tanto, igual o más que el espacio interior. En un apartamento la terraza suma, pero el apartamento se vive mucho más de forma interior. En el housing el diseño del todo tiene mucho más que ver con el afuera que en un apartamento. Entonces son clientes diferentes, pero en otras cosas son iguales, o sea, es decir, en la forma que eligen un piso, una grifería, en eso vemos que el comportamiento es similar. Quizás es el momento de la vida en lo que están y lo que valoran el espacio exterior. Por ahí es un matrimonio con chicos, como no nos pasó tanto en jardines, sí nos pasó muchísimo en Zen. Te diría que la gran mayoría son matrimonios jóvenes con niños chicos. Y ahí donde el espacio exterior es de suma importancia en el diseño. Ahí, profundizando todo el tema esto de housing y departamento, viene por ahí la inquietud de las personas que les gustaría hacer algo similar. Sí, bueno, la fijación de precios es similar, porque uno por ahí se acostumbra con la cabeza de edificio y decís, bueno, arranco con un precio de preventa, vendo tanto, lo muevo. En el housing, ¿viene en base a esa lógica? ¿O fue diferente? ¿O cómo se basaban ustedes? No, bueno, el housing tiene distintas particularidades. La primera es la dificultad para conseguir la tierra donde hacerlo, porque es de una densidad más horizontal, o sea, okay. Entonces ya de por sí es más difícil conseguir el activo de base que te permita hacerlo. En segunda instancia, después nosotros trabajamos siempre parecido en lo que es la determinación de los precios. Es decir, si no hay diferencias grandes en las tipologías, bueno, por tipología si las hubiera, un poco atado al avance de venta. Okay. Si vendimos un 25% de esta tipología, realmente sea un salto de precio, normalmente usamos 4 o 5 listas de precios como mucho, lo cual también le da al inversor de pozo ese atractivo, es decir, estoy comprando hoy sabiendo que quizás en 2 o 3 meses vale un 4% más y después más y después más, y nunca retrocedemos. Okay. Entonces la idea es que la persona que compra en 10 sepa que eso mañana vale 10.50 o 11 y no 9. Esa garantía la damos y jamás hemos vendido una unidad por debajo de un precio de una venta anterior, salvo que sea una tipología distinta. Sí, está claro. A ver, que algo clave, porque bueno, uno está poniendo por ahí futuros sueños de todo tipo. ¿Y tenés algún número mágico de la preventa? Decir, bueno, mira, voy a comenzar un proyecto. Bueno, yo por ahí para sentirme cómodo para comenzar, no sé, un 10, un 20, un 30, un 40, o sea, porque también obviamente te genera tranquilidad por lo tener en flujo de caja, pero por el otro lado no lo tenés puesto en ladrillos y tenés todo un tema ahí financiero. ¿Cómo manejás vos en tu cabeza ese número ideal? Mira, nosotros el número universal de preventa, si querés, por decirlo de una manera, que todos conocemos, es el 30. Sí. El 30 es. Pero eso es cultural del mercado. A nosotros la preventa la vemos un poco de lo financiero, obviamente, pero lo vemos de otro lado, que es la aceptación del producto en el mercado. Es decir, cuando hay una preventa, porque no es lo mismo llegar a un 30 en 10 días que llegar a un 30 en 6 meses. Entonces, si la celeridad del primer 20 de ese 30, es decir, llegaste a 20 puntos de preventa en 10 días, el mercado te está diciendo altamente que tenés una muy buena aceptación del producto. Entonces, eso es lo que nos da confianza, porque eso no solamente te da la parte financiera de esas ventas, sino que te marca la cancha de cómo van a venir el restante 70, el restante 80. Si el primer 10, 20, 30 te cuesta, quizás es una alarma para reevaluar en qué te estás equivocando.
A veces puede ser una dimensión, puede ser una cuestión estética. Hemos hecho poco marcha atrás en nuestra historia, tampoco tenemos tantos emprendimientos, pero en los que hemos hecho poca marcha atrás. Pero siempre hemos testeado bien el mercado, y si el mercado no nos avala, nosotros no le venimos a enseñar nada al mercado. Le venimos a ofrecer lo que quieren y quizás alguna novedad, pero no le venimos a marcar la cancha porque suele ser difícil. Un poco esto que marcaba, bueno, algunas veces tuvimos que dar marcha atrás con algo, etc. ¿Te acordás algún error que puede ser desde el punto de vista personal o profesional que cometiste y que después vos lograste capitalizarlo y potenciarlo en el negocio o en tu vida? Hay muchos siempre. Errores hay muchos y seguirán habiendo, eso para mí es una realidad. El que no hace no se equivoca. Pretendemos seguir haciendo, por tanto vamos a seguir equivocándonos. Por suerte no hemos cometido un grave error comercial que nos haya puesto en el precipicio, al borde del precipicio, en ningún proyecto. Eso es algo que agradecer sin duda, pero hemos cometido miles de errores. Quizás los que más se me vienen a la cabeza son de índole personal, en el sentido de haber, por ahí a veces es muy duro cuando uno tiene a alguien dentro del proyecto y después lo tiene que sacar. Te puede pasar con un asesor externo, te puede pasar con alguien interno. Y a veces es muy difícil porque en lo personal, por ahí esa persona es allegada a vos, o incluso es alguien con la que podrías comerte un asado el sábado a la tarde y divertirte, pero por alguna razón, por ahí no grave, pero no está haciendo funcionar el proyecto. Sí. Y a veces esas cosas son difíciles de manifestar. Y uno tiene la obligación, nosotros como desarrolladores, tenemos claro que no podemos mezclar lo personal con lo profesional y tenemos que hacer todo lo que el proyecto necesite para ser un éxito en la mejor forma y en el mejor tiempo. Y esas son las cosas, las heridas, diría yo, porque a veces son errores de diagnóstico. Bueno, esta es la mejor persona para esto y quizás no. Ahí está el error de diagnóstico. Y después la herida que te queda, que bueno, siempre son cosas que a uno humanamente le pesan. Correr a alguien del medio, hemos corrido alguna vez a un director de obra del medio y no es grato, no. Para nadie es grato, o algún asesor externo que hemos cambiado de asesor externo, y a veces quizás sin tanta, no es que era malo ni nada, simplemente que por la forma de trabajar en este proyecto no calzaba del todo bien. Y bueno, normalmente la gente, a nadie le gusta. No, y la parte, a ver, humana siempre es complicada porque vos no sabés mucho cómo va a reaccionar el otro. Más allá que es justificable en un montón de cosas, sentís eso. A ver, a mí me pasa mucho con esto de manejar gente, soy bastante segunda persona. Claro, te encontrás a veces que te das cuenta que lo que vos querés ahora no coincide con lo que venías haciendo y necesitas cambiar, y la persona te dice, no hay un gran justificativo, lo que venía haciendo estaba bien, pero la verdad que hoy la empresa necesita otra cosa. Sí, exactamente. Hay una virtud que tenés vos, que yo la estoy viendo en el mercado y que tengo siguiendo y que más allá de somos amigos, la parte que tiene que ver con elección de socios. Es decir, no es común en el mercado uruguayo de que veas un desarrollador que va juntando piezas con desarrolladores y que se unen. Generalmente existe todo este celo, miedo, bueno, o quieres que mi torta, y yo he visto esa habilidad tuya de ir jugando, más que jugando, eligiendo bien a las personas. ¿Qué tenés en cuenta vos a la hora de seleccionar un socio? A ver, en todo, porque vos hay socios constructivos, desarrolladores, etc. ¿Qué miras vos ahí? Bueno, primero es diferente, creo, un socio temporal en un proyecto puntual que un socio permanente. En ambos casos, y sobre todo en el permanente, creo que la seriedad, la bondad, la rectitud es indispensable para tener cualquier sociedad. No es suficiente, pero es indispensable. Y después, dentro de los socios que hemos elegido, tanto en nuestra sociedad con Nicolás, sí. Algo que siempre nos reímos un poco con Nico es que lo diferente que somos. Vos con él. Nunca estamos de acuerdo. Y en la elección de los socios temporales por proyecto o coyunturales, usamos una lógica parecida. No buscamos a alguien que haga bien lo que nosotros ya sentimos que hacemos bien. Buscamos a alguien que haga bien algo diferente.
que nos pueda contribuir, que nos pueda enseñar, que nos pueda ayudar y sobre todo que maximice las probabilidades de éxito del proyecto, que es para los que estamos acá. Exacto. No somos nada celosos de nuestro mercado, creo que el mercado, es más, en estas sociedades crecemos, han salido muchísimos negocios nuevos gracias a esas sociedades y amistades y relaciones comerciales bárbaras. Nos ha ido, la verdad, que súper contentos con eso. Y además hace también algo muy importante, esa complementariedad de socios hace que cuando uno puede estar sesgado en alguna visión, por su personalidad, por su forma de ser, por su experiencia, se encuentre con alguien del otro lado de la mesa que tiene otra experiencia, otro camino recorrido y su visión sobre el mismo problema es bien distinta. Y eso es lo que más buscamos, lo que más nos interesa. Siempre nos reímos, como te decía con Nico, somos el agua y el aceite. Bueno, pero aprendimos a mezclarnos, aprendimos a blendearnos, aprendimos a hacer cosas juntos y a nosotros nos da tranquilidad que el otro nos esté mirando en el momento que actuamos de, che, esto por ahí es algo muy personal tuyo o estás actuando muy de tu manera y hay que desrigidizarse un poco. Y con nosotros socios también, la verdad que eternamente agradecido con la gente que nos cruzamos en Uruguay, empezando por Nico, después con quien hicimos con quien hicimos Marina, que la verdad que hemos tenido unas experiencias bárbaras, y también con toda la gente que trabajó con nosotros, quitando algunas situaciones menores que donde hubo que hacer esto que te contaba recién, pero que siempre terminamos en buenos términos y eso es lo importante. Pero Uruguay también dota de eso, te regala un montón de experiencias gratas en gente sana, buena, bien intencionada, eso fue muy grato. A ver, hay una parte esencial en un proyecto que la empresa constructora, ¿qué tenés en cuenta vos ahora de elegir? Porque, a ver, uno, primero es el diseño, es parte del sueño, lo llevamos a un render, pero después hay alguien que lo tiene que construir y que nos tiene que evitar los dolores de cabeza a futuro. ¿Ah? Son dolores inevitables, diría yo, para los constructores y para los desarrolladores, ni hablar, también igual, compartimos ese dolor, pero no, a ver, lo primero, similar a un socio, porque se transforma en un socio estratégico, por más contrato que tengas, necesitas que esto progrese en conjunto, es la seriedad, sin duda buscamos la solvencia económica, financiera de una empresa sana, porque por ahí son contratos muy grandes, y también miramos un poco las ganas que tiene esa empresa en ese momento de llevar adelante. Yo siempre tengo el recuerdo de cuando mandamos las cotizaciones, siempre hay uno que viene con ideas, ¿viste? Que te dicen, mira, esto si lo cambiamos así va a ser más barato, o esto así vale 10, pero con esto te lo hago, sale 9, o incluso hasta queda mejor y es más barato. Entonces, llegás al precio que necesitas, entonces la voluntad y la actitud suma un montón. Sin duda, dentro de eso, también buscamos gente que tenga ganas y se haga cargo de sus errores. Como todos, tenemos que hacernos cargo de los nuestros. Y que equivocarse, como hablábamos al principio de la charla, va a pasar. El tema es cómo salís adelante, cómo lo resolvés. Y nunca hemos reincidido en una constructora. Pero casualmente, porque no ganaron, ganaron la no ganaron la posterior. Pero trabajaríamos con todos de vuelta. La realidad que vos lo sabemos bien, la construcción lleva momentos muy tensos en algunos momentos, para todos los integrantes, los constructores, los desarrolladores, los cooperadores cuando se demoran los plazos, o sea, todos sufrimos el proceso de una obra y cualquier persona que se hace una casa propia ya lo vivió en alguna medida. El tema es cómo llevas adelante ese conflicto. La resolución del conflicto, la voluntad de resolución del conflicto, sin querer ganar, sino querer resolver. Todos tenemos que aflojar un poquito, todos tenemos que sacar este problema adelante. No, y ahí te sumo algo que, a ver, el proceso constructivo, y por ahí hay gente que no lo vivió, cuando recibe por primera vez un inmueble, claro, estamos todos atentos si sucede algo, claro, se encuentra la primera grieta o algo flojo, no sé, que en realidad el que está acostumbrado, que lo ve como habitual, y yo siempre digo que la diferencia está en lo rápido que vos respondas. O sea, si vos respondés rápido, va a tener una sensación positiva y que última, si te tenés que gastar algo, es el mejor marketing. Entonces, que creo que en ese punto, a ver, yo comparto con vos, generalmente cuando uno analiza una constructora que me proponga, a ver, que se interese, que le guste el proyecto, porque ahí también está el punto, capaz que quiere participar de alguna manera. Ahora me voy más al punto personal. ¿Te gustaría trabajar con alguno de tus hijos? Ya tenés 3, ¿te ves? Porque vos tenés hoy
es que a diferencia de mucho de lo que hemos hablado, estás viviendo la primera generación. Entonces, va a venir una segunda en algún momento. ¿Te ves en ese punto? Y mirá, yo no sé si voy a saber responder precisamente, pero lo primero que pienso es si ellos quisieran trabajar conmigo. O sea, yo no voy a hacer nada para que ellos trabajen conmigo. Sí le daría el lugar al que naturalmente se incline por ser parte de estos, tenga la pasión, que comparta mi pasión por el mundo inmobiliario y tenga ganas, feliz de la vida. Pero tampoco estoy tan seguro que los llevaría mucho. Por ahí es como un poco como en el deporte. Uno se apasiona con un deporte y quiere que sus hijos hagan el deporte con uno. Pero por ahí le gusta a otro, no lo sé. Sería un sueño muy lindo. También un desafío porque mezclar la relación profesional con la relación padre-hijo, sin duda, o padre-hija, puede ser desafiante, no nos tocó. No, y sacar un hijo de la empresa, ni me imagino lo complicado que puede llegar a ser. Totalmente. Y te puede pasar, porque, a ver, siempre los padres a nuestros hijos los consideramos mucho mejor de lo que son, en general. Entonces ahí parte del error. Ahora, poniendo un poco también lo profesional, a ver, uno generalmente con los proyectos se encuentra con el desafío de hasta dónde juego con incrementar el ROI, que muchas veces va en contra de la calidad. ¿Tá? ¿Vos cómo jugás con eso? ¿O dónde te gusta poner el esquema foco? No, yo creo que a veces no van tan en contra. O sea, Okay. Hay que ver también el producto que estás ofreciendo y hasta dónde el mercado te lo va a dar, porque quizás en una zona quizás no tan buena, ponerle una extrema calidad genera una disrupción de mercado, el cliente no le interesa, una grifería. Bueno, ojo, no lo valora. No lo valora, no le interesa o no lo quiere pagar, que es lo más probable. Entonces, pero dentro del contexto lógico de cada segmento, decir, bueno, un poquito más de calidad generalmente va un poco en línea con la mejora del ROI, porque vendes más rápido, porque vendes más caro, porque empieza a generar ese múltiplo positivo, ese círculo virtuoso, digamos, de un proyecto que en algunos casos nos ha tocado vivir con mucha alegría, decir, che, terminamos vendiendo más caro y más rápido de lo pensado y el ROI subió, como nos ha pasado recientemente, y decís, qué alegría que eso pueda pasar. Y no va en detrimento de decir, la grifería que vale 14,15 o 16,50. Cuando uno hace los números también en los costos de construcción, no pesan tanto. No. La mano de obra pesa muchísimo, la parte ingenieril pesa muchísimo. Entonces, a veces, y uno de los errores que nos hemos equivocado fue en pensar esto vale $3 menos el metro, no pesa en la ecuación. Creo que eso es uno de los errores que aprendimos en el camino, es decir, poner el más lindo. No, y te digo, a ver, que hay aspectos también en los cuales no conviene nunca ahorrar, no sé, por ejemplo, aberturas, porque después puede tener un quilombón. O sea, claro, ni hablar. Que solucionar después un problema eso, o, no sé, vos te encontrás con gente hasta en el pegamento del piso. Después tenés que levantar un piso, tenés que cambiar todo, o sea, son cosas o son detalles que van esto, en definitiva, son mínimos ruidos que después en postventa te lo gastás. O sea, el incremento del ROI lo compensás por el otro lado. Vos, a ver, ya has venido un poco de Argentina, estás viviendo en Uruguay, pero ¿ves algún otro lugar del mundo que te diría, la verdad en algún momento me gustaría construir acá o no? Mira, no tengo las ambiciones que por ahí algunos tienen, de decir quiero hacer un edificio en Miami o participar del mercado de Europa. La realidad es que no. Creo que Sudamérica es un hub de oportunidad enorme. Creo que el siglo XXI es el siglo de Latinoamérica, del Cono Sur, ni hablar, estoy convencido de eso. Uruguay nos ha brindado unas reglas muy claras, transparentes, simplificando un montón de aspectos que otros países no te ofrecen. Por ser argentino, me gustaría poder hacerlo alguna vez en Argentina, porque me gustaría ver a Argentina trabajando así de seriamente. No sé si va a suceder, ojalá. Y quizás dentro de lo que es Uruguay, no hemos nunca hecho nada en Punta del Este. Es un mercado pendiente, sin duda. Siempre hemos tenido nuestras dudas, nuestros temores de cómo encarar ese mercado. Pero creo que eso en breve va a dejar de suceder. Creo que en breve vamos a estar aterrizando con algún proyecto, seguramente de a poco, como hicimos en Montevideo.